Llegó en huaraches al banco más exclusivo de la ciudad, y la gerente Sofía se empeñó en humillarlo delante de todos, solo que no tenía idea con quién se estaba metiendo. El sol pegaba fuerte en la banqueta cuando Miguel bajó del camión en la avenida principal. Sus sandalias hacían un ruido suave contra el pavimento caliente, y la camisa polo descolorida se le pegaba a la espalda por el calor. Cargaba una bolsa de plástico arrugada con algunos documentos adentro, caminando despacio hacia el edificio de cristales que se alzaba imponente en la esquina más elegante de la ciudad. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. El Banco Platinum Elite era reconocido por atender únicamente a la élite local. Sus puertas de vidrio blindado reflejaban el movimiento de la calle y el aire acondicionado helado se escapaba cada vez que alguien entraba o salía. Miguel se detuvo frente a la entrada, observando el movimiento de ejecutivos bien vestidos que circulaban por el vestíbulo de mármol. Por un momento dudó. Tal vez debería haberse arreglado mejor, pero movió la cabeza, alejando esos pensamientos. Tenía todo el derecho de estar ahí. El guardia en la puerta, un hombre alto llamado Roberto, miró a Miguel de arriba a abajo cuando se acercó. El uniforme azul marino impecable contrastaba con la ropa sencilla del visitante. Roberto no dijo nada, pero su mirada fue suficiente para hacer que Miguel se sintiera fuera de lugar. Aún así, Miguel siguió adelante, empujando la puerta pesada y sintiendo el choque del aire helado contra la piel. El vestíbulo era aún más intimidante por dentro. Piso de mármol italiano, lámparas de cristal colgando del techo alto y el sonido suave de música clásica resonando por las paredes. Algunas personas esperaban sentadas en sillones de cuero, todas vistiendo trajes caros o vestidos elegantes. Cuando Miguel entró, varias cabezas se voltearon hacia él. Los murmullos comenzaron casi inmediatamente. ¡Qué extraño!, murmuró una señora de cabello canoso, ajustándose los lentes de marca para estar segura de lo que estaba viendo. ¿Será que está perdido? Miguel fingió no escuchar y se dirigió a la recepción, donde una joven empleada llamada Cristina lo atendió con una sonrisa forzada. Usaba un blazer azul con el logo del banco bordado y hablaba con una educación exagerada que sonaba artificial. «Buenos días, señor». «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó Cristina, pero sus ojos ya recorrían el vestíbulo, buscando a alguien que pudiera lidiar con esa situación inusual. «Necesito resolver un asunto en mi cuenta», respondió Miguel tranquilamente. Sacando una tarjeta arrugada de su cartera de cuero gastada, Cristina tomó la tarjeta y frunció el ceño. Era una tarjeta antigua, desgastada por el tiempo, completamente diferente de las tarjetas modernas que estaba acostumbrada a ver. «Señor, esta tarjeta parece ser muy vieja. ¿Está seguro de que su cuenta es aquí en Platinum Elite?». La pregunta trajo más miradas curiosas. Un ejecutivo de traje gris dejó de revisar su celular para observar la escena. Dos mujeres elegantes interrumpieron su conversación sobre viajes internacionales para prestar atención a lo que estaba pasando. La incomodidad era palpable en el aire. «Estoy seguro», respondió Miguel, manteniendo la voz firme a pesar del malestar creciente. «Soy cliente desde hace muchos años». Fue en ese momento que apareció Sofía. La gerente acababa de salir de una reunión con clientes importantes y su expresión ya mostraba irritación antes de saber de qué se trataba. Usaba un traje negro impecable, zapatos de tacón que resonaban en el mármol y cargaba un portafolios de cuero que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. «¿Cuál es el problema aquí, Cristina?»,
preguntó Sofía, acercándose a la recepción con pasos firmes. Sus ojos recorrieron a Miguel de la cabeza a los pies, deteniéndose en las sandalias, subiendo por la bermuda de mezclilla descolorida, analizando la camisa sencilla hasta llegar a su rostro. La expresión que se formó en el rostro de Sofía fue de puro desdén, mal disimulado. «La señora Sofía es nuestra gerente principal», explicó Cristina, claramente aliviada de tener a alguien de jerarquía superior para manejar la situación. «Señor, este cliente dice que tiene cuenta aquí, pero...» «¿Pero qué?», interrumpió Sofía, tomando la tarjeta de las manos de Cristina y examinándola como si fuera un objeto sospechoso. «Esta tarjeta está en condiciones deplorables». «¿Cuándo fue la última vez que estuvo aquí?», preguntó. La forma como decía «señor» sonaba más a burla que a respeto. Miguel sintió el peso de todas las miradas sobre él. Sintió el calor subir por el cuello, a pesar del aire acondicionado helado, pero respiró profundo y mantuvo la compostura. «Hace tiempo que no vengo personalmente, pero mantengo mi cuenta activa», respondió. Sofía soltó una risita que fue escuchada por varios clientes cercanos. «Mire, señor, ¿cuál es su nombre?» «Miguel Silva». «Señor Miguel», continuó, enfatizando el nombre común como si fuera algo pintoresco. «Este banco atiende a un público muy específico. Nuestros clientes son empresarios, médicos, abogados, personas de alto nivel. ¿Está seguro de que no confundió con algún otro banco? Hay varias sucursales más adecuadas, unas cuadras de aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. No eran solo las palabras de Sofía, sino la forma como las dijo. El tono condescendiente, la sonrisa falsa que no llegaba a los ojos, era como si estuviera explicando algo obvio a un niño. «Tengo cuenta aquí», repitió Miguel, su voz un poco más baja ahora. «¿Está seguro?», insistió Sofía, mirando alrededor al público que se había formado. Algunos clientes habían dejado de fingir que no estaban prestando atención y ahora observaban abiertamente la situación. «Porque francamente no veo cómo eso sería posible». El doctor Marcos, un médico conocido en la ciudad que estaba esperando su turno para hablar con otro gerente, se acercó al grupo. «Disculpen que interrumpa, pero ¿cuánto tiempo va a durar esta situación? Tengo una cirugía en un rato». Sofía se volteó hacia él con una sonrisa completamente diferente, cálida y respetuosa. «Claro, doctor». «Marcos, solo estamos resolviendo un pequeño malentendido aquí. El señor Miguel aquí cree que tiene cuenta en nuestro banco». La palabra «cree» fue pronunciada con un tono que dejaba claro lo que ella realmente pensaba. El doctor Marcos miró a Miguel con una mezcla de curiosidad e impaciencia. «Bueno, si él dice que tiene cuenta, ¿no pueden simplemente verificar en el sistema?» «Por supuesto que podemos», respondió Sofía, «pero a veces las personas se confunden, especialmente cuando...» Se detuvo, dejando la frase en el aire, mientras miraba nuevamente la ropa de Miguel. Miguel sintió algo quebrarse dentro del pecho. No era exactamente enojo, sino un dolor profundo que conocía bien. Era el mismo dolor de cuando era niño, y los otros niños no querían jugar con él, porque su ropa era diferente. Era el dolor de ser juzgado por la apariencia, de tener su dignidad cuestionada en público. «Por favor», dijo, y había algo en su voz que hizo que hasta Sofía se detuviera por un segundo. «Solo pido que verifiquen mi cuenta». Roberto, el guardia, se había acercado discretamente, posicionándose cerca del grupo. Sofía notó su presencia y eso pareció darle aún más confianza. «¿Sabe qué, señor Miguel?», dijo cruzando los brazos. «Voy a hacer algo mejor. Voy a verificar su cuenta y cuando descubramos que hay algún error, espero que acepte nuestras sugerencias de bancos más apropiados para su perfil».
La humillación estaba completa. Miguel estaba siendo juzgado, probado y cuestionado frente a una audiencia de extraños. Todo por su ropa sencilla y su apariencia modesta, pero algo en sus ojos cambió en ese momento. No era enojo o rebelión, era determinación silenciosa. «Está bien», dijo Miguel calmadamente, «vamos a verificar». Sofía sonrió con satisfacción, creyendo que había controlado perfectamente la situación. No tenía idea de que acababa de encender la mecha de algo que cambiaría su vida para siempre. Sofía caminó hasta el mostrador de atención con pasos teatrales, asegurándose de que todos notaran su autoridad. Tecleó algunas teclas en la computadora, aún sosteniendo la tarjeta desgastada de Miguel como si fuera algo contaminado. La pantalla cargaba lentamente y cada segundo que pasaba, la incomodidad en el aire se hacía más densa. «Veamos aquí», murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Miguel Silva, un nombre tan común, debe haber cientos de Miguel Silva en la ciudad». Algunos clientes rieron bajito del comentario. Amanda, una empresaria del ramo inmobiliario que estaba esperando para resolver cuestiones de financiamiento, miró a Miguel con una mezcla de pena y curiosidad. Movió la cabeza, susurrando a la amiga al lado. «Pobrecito, debe estar pasando una pena terrible». El sistema tardaba en responder y Sofía aprovechó cada segundo para aumentar la incomodidad. «Sabe, señor Miguel, este tipo de situación pasa más de lo que imaginamos. Personas que creen que tienen cuenta en bancos premium, cuando en realidad... ¿En realidad qué?», interrumpió Miguel por primera vez, su voz manteniendo la calma, pero cargando algo que hizo que Sofía se detuviera por un instante. «Bueno», continuó, recuperando rápidamente la compostura. «Cuando en realidad confunden con cuentas que tal vez tuvieron en otras instituciones, o tal vez cuentas que fueron cerradas por falta de movimiento». Cristina, la recepcionista, observaba todo con creciente incomodidad. Era nueva en el banco y nunca había visto a un cliente ser tratado de esa forma. Aunque Miguel no parecía encajar en el perfil típico de los clientes, algo en la situación la molestaba profundamente. «Gerente», dijo Cristina hesitantemente, «el sistema está un poco lento hoy. Tal vez yo debería intentar». «No te preocupes, Cristina», cortó Sofía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Yo resuelvo esto rápidamente. Tengo experiencia con este tipo de situación». El doctor Marcos revisó su reloj y suspiró impaciente. «¿No pueden agilizar esto? Realmente tengo compromisos importantes». «Claro, doctor», respondió Sofía inmediatamente, cambiando completamente el tono de voz. «Solo un minutito más, señor Miguel. Tal vez sea mejor que espere afuera mientras verificamos. No queremos molestar a los otros clientes». La sugerencia cayó como una bomba en el silencio del vestíbulo. Algunos clientes se sintieron visiblemente incómodos con la grosería obvia de la sugerencia. Miguel sintió como si hubiera recibido una bofetada en la cara. Ser expulsado del banco donde tenía cuenta sería la humillación final. «Prefiero esperar aquí». «Gracias», respondió Miguel, su voz más firme ahora. Sofía apretó los labios, claramente irritada con la resistencia. Miró a Roberto, el guardia, que se había posicionado estratégicamente cerca del grupo. La mirada entre ellos fue suficiente para comunicar un mensaje silencioso. «Señor Miguel», se acercó Roberto, hablando con un tono profesional pero intimidador. «La gerente está tratando de ayudarlo de la mejor forma posible. Tal vez sea más cómodo esperar en el área externa». Miguel miró alrededor del vestíbulo. Todas las conversaciones se habían detenido. Todos los ojos estaban en él. Algunas personas sostenían sus celulares, claramente tentadas a agravar la situación.
La humillación estaba completa y sabía que cualquier resistencia ahora sería interpretada como perturbación del orden. No, dijo Miguel simplemente, pero con una firmeza que sorprendió a todos. Soy cliente de este banco y tengo derecho a esperar aquí. El silencio que siguió fue incómodo. Sofía se dio cuenta de que había perdido un poco del control de la situación. Algunas personas en el vestíbulo comenzaron a intercambiar miradas incómodas, como si estuvieran presenciando algo que no debería estar pasando. Patricia, una abogada que conocía bien los derechos de los consumidores, se acercó discretamente. «Con permiso», dijo, dirigiéndose a Sofía. «Como abogada, necesito decir que todo cliente tiene derecho a esperar en el establecimiento durante la atención». Sofía sintió la cara calentarse. La situación se estaba escapando de su control y la presencia de una abogada lo complicaba todo. «Claro, doctora Patricia, solo estamos tratando de hacer el proceso más eficiente para todos». «Entiendo», respondió Patricia, pero su tono dejaba claro que no creía en esa versión. Miguel miró a la abogada con gratitud silenciosa. Era la primera persona que había tomado su defensa, aunque fuera de forma sutil. Le hizo una reverencia respetuosa en agradecimiento. Sofía volvió a la computadora, ahora visiblemente nerviosa. El sistema finalmente había cargado completamente y comenzó a teclear el RFC de Miguel. Pero antes de presionar Enter, se volteó hacia él una vez más. «Señor Miguel, antes de que verifique, necesito que entienda que si no hay cuenta a su nombre, o si la cuenta está inactiva, voy a tener que pedirle que se retire. No podemos permitir que personas sin vínculo con el banco permanezcan en el vestíbulo. Es una cuestión de seguridad». «Entiendo», respondió Miguel calmadamente. «¿Y si descubrimos que hubo algún error de su parte?» Sofía continuó. «Espero que acepte nuestras recomendaciones de otras instituciones más adecuadas a su perfil». Cada palabra era una puñalada en la dignidad de Miguel. Estaba siendo tratado como un intruso, como alguien que no merecía estar ahí, pero había algo en sus ojos que nadie en el vestíbulo conseguía interpretar. No era enojo ni humillación, era una calma casi sobrenatural, como si supiera algo que todos los demás no sabían. «Puede verificar», dijo Miguel simplemente. Sofía tecleó el RFC y presionó Enter. La pantalla comenzó a cargar los datos de la cuenta. Esperaba ver un mensaje de cliente no encontrado o una cuenta con saldo cero. Lo que vio fue algo que la hizo fruncir el ceño profundamente. «¡Qué extraño!», murmuró más para sí misma que para los otros. «¿Algún problema, doctor Marcos?», preguntó, la impaciencia clara en la voz. «No, no es problema», respondió Sofía rápidamente, pero su expresión mostraba confusión. «Es solo que el sistema está mostrando algunas informaciones que...». Se detuvo de hablar, releyendo la pantalla varias veces. Había una cuenta a nombre de Miguel Silva, sí, pero había algo sobre esa cuenta que no tenía sentido, alguna clasificación especial que nunca había visto antes. «¿Qué está pasando?», preguntó Cristina, notando el cambio en el comportamiento de la gerente. Sofía ignoró la pregunta y hizo clic en más detalles de la cuenta. Lo que apareció en la pantalla la hizo palidecer visiblemente. Miró a Miguel, después a la pantalla, después a Miguel nuevamente, como si estuviera tratando de conectar dos realidades que no tenían sentido juntas. «Señor Miguel», dijo, su voz ahora sin la confianza anterior, ¿Puedo ver un documento de identidad?» El cambio en el tono fue tan drástico que todos en el vestíbulo lo notaron. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que parecía nerviosismo. Miguel sacó su cartera de cuero gastada y entregó su credencial de elector sin prisa. Sofía verificó el documento con las informaciones en la pantalla y la expresión en su rostro se fue poniendo cada vez más pálida.
Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras releía los datos varias veces. ¿Hay algo mal?, preguntó Miguel calmadamente, como si ya supiera la respuesta. Sofía no pudo responder inmediatamente. Estaba mirando informaciones en la pantalla que desafiaban todo lo que pensaba que sabía sobre ese hombre de Guaraches frente a ella. El sistema mostraba cosas que no tenían sentido. Una clasificación de cliente que solo había visto una vez en la vida. Yo necesito verificar algo, tartamudeó. Con permiso. Sofía salió apresuradamente hacia la oficina del director, dejando a Miguel y todos los otros clientes en suspenso total. ¿Qué había visto en la pantalla que la dejó tan perturbada? El vestíbulo quedó en un silencio tenso después de la salida abrupta de Sofía. Miguel permanecía ahí inmóvil, con la misma calma desconcertante que mantenía desde el inicio. Los otros clientes intercambiaban miradas curiosas, tratando de entender qué había pasado para dejar a la gerente tan perturbada. Cristina estaba visiblemente nerviosa, sin saber si debería llamar a alguien o simplemente esperar el regreso de Sofía. Miraba alternativamente a Miguel y a la puerta de la oficina del director, donde la gerente había desaparecido. «Esto es muy extraño», susurró Amanda a la amiga al lado. «Nunca vi a Sofía salir corriendo así. Siempre es tan controlada». El doctor Marcos revisó su reloj nuevamente, su impaciencia aumentando. «¿Cuánto tiempo más va a durar esta situación? Necesito ir al hospital». Miguel se volteó hacia el médico con una sonrisa gentil. «Doctor, si tiene compromisos urgentes, no necesita esperar por mi causa». «Tengo tiempo». La educación de Miguel en medio de esa situación humillante impresionó a algunas personas. Patricia, la abogada que había defendido sus derechos, observaba con creciente curiosidad a ese hombre que mantenía la dignidad, aún siendo tratado de forma tan irrespetuosa. Detrás de las puertas de vidrio de la oficina, una conversación intensa estaba pasando. Sofía había llegado jadeando hasta el escritorio de Fernando, el director general del banco. Fernando era un hombre experimentado que dirigía la institución desde hacía décadas y conocía personalmente a los principales clientes. «Fernando, necesito que mires esto urgentemente», dijo Sofía, aún tratando de recuperar el aliento. «Calma, Sofía, ¿qué pasó?» «Estás pálida. Hay un cliente en el vestíbulo que, bueno, no parece ser nuestro tipo usual de cliente. Llegó en guaraches, ropa sencilla y dijo que tenía cuenta aquí. Pensé que era un error, pero cuando verifiqué en el sistema, se detuvo, pasándose la mano por el cabello. Fernando, el sistema está mostrando una clasificación que solo vi una vez. Cliente diamante premium exclusivo». Fernando frunció el ceño. «Imposible. Tenemos apenas 3 clientes con esa clasificación en todo el país, y conozco a los 3 personalmente. Por eso estoy aquí. O el sistema está defectuoso, o ese hombre de Guaraches es uno de los mayores inversionistas de México». Fernando se quedó en silencio por un largo momento, procesando la información. La clasificación Diamante Premium exclusivo era reservada apenas para clientes con patrimonio arriba de cientos de millones, personas que movían cantidades que podían afectar el mercado financiero entero. «¿Cuál es su nombre?» «Miguel Silva». Fernando tecleó rápidamente en su computadora, accediendo a las informaciones confidenciales de los clientes más importantes. Cuando el perfil apareció en la pantalla, palideció tanto como Sofía. «Dios mío», murmuró leyendo los datos. «Miguel Silva, empresario, propietario del grupo Silva Inversiones, accionista mayoritario de 17 empresas, patrimonio líquido». Se detuvo de hablar, releyendo el número varias veces para estar seguro de que no estaba viendo mal. «Sofía», dijo Fernando lentamente. «Este hombre vale 847 millones de pesos.
El silencio en la oficina fue absoluto. Sofía sintió las piernas debilitarse y tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. ¿Cómo lo trataste?, preguntó Fernando, ya temiendo la respuesta. Sofía no pudo responder inmediatamente. Los recuerdos de los últimos minutos pasaron por su mente como una película en cámara lenta. Cada comentario condescendiente, cada mirada de desdén, cada sugerencia para que buscara otro banco. Yo dudé que fuera nuestro cliente. Sugerí que fuera a otro banco más apropiado. Fernando cerró los ojos, masajeándose las sienes. En 40 años de carrera bancaria, nunca había enfrentado una situación tan delicada. Humillar a un cliente común ya era grave, pero humillar a uno de los hombres más ricos del país era un desastre corporativo de proporciones épicas. Fernando, ¿cómo es posible? Estaba en huaraches, ropa sencilla. No parecía tener dinero ni para el pasaje del camión. Sofía, ¿ya escuchaste hablar del Miguel Silva de Silva Inversiones? Ella negó con la cabeza. Es conocido por ser uno de los empresarios más discretos del país. Heredó una pequeña empresa del padre y la transformó en un imperio, pero siempre mantuvo un perfil bajo. Nunca quiso aparecer en los medios, nunca quiso ostentación. Fernando continuó consultando el archivo del cliente. Viene de una familia muy sencilla. Aun después de hacerse millonario, mantuvo los hábitos modestos. Tiene casas lujosas, pero prefiere vivir en la misma casa sencilla donde creció. Tiene carros importados, pero anda en camión por elección. ¿Pero por qué alguien con tanto dinero haría eso? Porque entiende algo que la mayoría de las personas no entiende, que el verdadero valor de una persona no está en lo que viste o en lo que aparenta tener. La realidad se estaba volviendo clara para Sofía. Había juzgado y humillado exactamente al tipo de persona que siempre decía admirar. Alguien que había conquistado todo por mérito propio, que no necesitaba ostentar para probar su valor. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, la voz casi un susurro. Vamos a volver allá y tú te vas a disculpar. Te vas a disculpar como nunca te has disculpado en la vida. Y después vamos a rogar que sea generoso lo suficiente para darnos una segunda oportunidad. Mientras tanto, en el vestíbulo, Miguel observaba a las personas a su alrededor con una tristeza silenciosa. Veía cómo lo miraban, cómo hacían juicios basados apenas en la apariencia. Era algo que enfrentaba regularmente y que siempre lo entristecía profundamente. Pensó en el padre, un obrero sencillo que siempre decía: «Hijo, cuando tengas dinero, nunca olvides de dónde viniste. El dinero puede cambiar tu cuenta en el banco, pero no puede cambiar quién eres por dentro». Miguel había seguido ese consejo religiosamente. Aún con todo el éxito en los negocios, aún siendo propietario de empresas que empleaban miles de personas, mantenía los valores que aprendió en la infancia: sencillez, humildad, respeto por todos, independiente de la clase social. Pero eso no significaba que las humillaciones no dolieran. Cada mirada de desdén, cada comentario condescendiente, cada situación como esa era un recordatorio doloroso de cómo la sociedad juzgaba a las personas por la apariencia. Cristina se acercó a él hesitantemente. «Señor Miguel, ¿puedo ofrecerle un café mientras espera?» «Gracias, querida, pero no se preocupe por mí». La gentileza de Miguel con la empleada, aún después de todo lo que había pasado, impresionó a quien escuchó. Patricia, la abogada, se acercó a él. «Señor, ¿puedo decir una cosa? Lo que pasó aquí fue inaceptable. Si necesita algún apoyo legal». Miguel le sonrió. «Gracias, doctora. Su preocupación ya es más que suficiente». En ese momento, las puertas de la oficina se abrieron y Fernando salió acompañado de Sofía. La expresión en el rostro del director era de extrema preocupación,
mientras Sofía parecía haber visto un fantasma. Cuando Fernando vio a Miguel ahí parado en medio del vestíbulo en guaraches y ropa sencilla, su expresión se transformó en una mezcla de reconocimiento y horror. Conocía esa cara de las raras fotos que Miguel permitía en documentos oficiales. «Señor Silva», dijo Fernando, acercándose rápidamente, «es un honor tenerlo en nuestra sucursal». El reconocimiento público del director hizo que todas las cabezas se voltearan. De repente, el hombre que todos estaban mirando con desdén era tratado con extremo respeto por el director del banco. Sofía estaba detrás de Fernando, incapaz de mirar directamente a Miguel. La vergüenza que sentía era casi física, un peso en el pecho que dificultaba hasta la respiración. «¿Cómo puedo ayudarlo hoy?», continuó Fernando, ignorando completamente las miradas confusas de los otros clientes. Miguel miró a Fernando, después a Sofía y entonces a todas las personas que habían sido testigos de su humillación. Una sonrisa triste apareció en su rostro. «En realidad», dijo Miguel calmadamente, «creo que su empleada ya me ayudó bastante. Me enseñó una lección muy valiosa sobre juicios y apariencias». La atmósfera en el vestíbulo cambió completamente. El hombre que segundos antes era mirado con desdén, ahora era tratado con reverencia por el propio director. El doctor Marcos, Amanda, Patricia y todos los otros clientes miraban alternativamente a Miguel y a Fernando, tratando de procesar lo que estaba pasando. Fernando se dio cuenta de que necesitaba manejar una situación extremadamente delicada. Conocía la reputación de discreción de Miguel y sabía que exponerlo públicamente podría empeorar aún más las cosas. «Señor Silva, ¿qué tal si conversamos en privado en mi oficina?», sugirió Fernando diplomáticamente. «No es necesario», respondió Miguel calmadamente. «Prefiero resolver esto aquí mismo, donde todo comenzó». Sofía finalmente encontró valor para acercarse. Sus manos temblaban visiblemente y su voz salió como un susurro avergonzado. «Señor Silva, yo quisiera disculparme profundamente por lo que pasó. No hay excusas para mi comportamiento». Miguel la miró a los ojos por un largo momento. No había enojo en su expresión, apenas una tristeza profunda que tocó el corazón de todos los que presenciaron. «¿Sabe cuál es la parte más triste de todo esto, Sofía?», dijo Miguel suavemente. «No es el hecho de que dudara que fuera su cliente, es el hecho de que me trató mal, creyendo que no tenía dinero». El vestíbulo quedó en silencio absoluto. Las palabras de Miguel resonaron como una lección de vida que alcanzó a cada persona presente. «Si yo fuera realmente un hombre sencillo, sin cuenta en este banco, eso me daría el derecho de ser tratado con menos respeto», continuó Miguel, su voz manteniendo el tono calmo, pero cargando una sabiduría que impresionaba. «El problema no es que me haya confundido con otra persona. El problema es cómo trata a personas que cree que son menos favorecidas». Cristina comenzó a llorar silenciosamente detrás del mostrador. Como empleada nueva, estaba aprendiendo una lección que jamás olvidaría sobre dignidad humana y respeto. El doctor Marcos se acercó visiblemente avergonzado. «Señor Silva, yo también debo disculparme. No lo defendí cuando debería haberlo defendido. Me preocupé apenas por mi propio tiempo». «Doctor», respondió Miguel gentilmente, «su honestidad ahora vale más que cualquier defensa que pudiera haber hecho antes». Fernando observaba la situación con una mezcla de admiración y alivio. En 40 años, tratando con personas ricas, raramente había visto tanta clase y sabiduría en una situación tan incómoda. Amanda, la empresaria inmobiliaria, se acercó al grupo. «Señor Silva, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué elige vestirse de forma tan sencilla?». Miguel sonrió por primera vez desde que llegó al banco.
Mi padre era obrero de la construcción. Me enseñó que la ropa no hace al hombre. Cuando comencé a tener éxito en los negocios, le prometí que nunca olvidaría mis orígenes. Se detuvo, mirando alrededor del vestíbulo. Uso ropa sencilla porque me gusta así. Ando en camión porque me conecta con personas reales. Vivo en la misma casa donde crecí porque tiene valor sentimental que ningún palacio puede ofrecer. Patricia, la abogada, movió la cabeza admirada. Eso es extraordinario. En un mundo donde todos quieren presumir lo que tienen, lo que presumimos muestra inseguridad, respondió Miguel. Personas seguras de sí mismas no necesitan probar nada a nadie. Sofía estaba escuchando cada palabra como si fuera una revelación personal. Pensó en cuántas veces había juzgado personas por la apariencia, cuántas oportunidades había perdido de conocer personas increíbles por culpa de prejuicios superficiales. Señor Silva, dijo, la voz quebrada, ¿cómo puedo compensar lo que hice? Miguel la miró con compasión genuina. Sofía, la mejor compensación es aprender de esto. La próxima vez que alguien entre a este banco con ropa sencilla, acuérdese de esta conversación. Trate a esa persona con el mismo respeto que trataría al cliente más rico. Fernando se acercó, viendo una oportunidad de transformar ese desastre en algo positivo. Señor Silva, ¿estaría dispuesto a ayudarnos a capacitar a nuestro equipo sobre atención humanizada? No es sobre capacitación, respondió Miguel. Es sobre educación básica. Respetar al prójimo no debería necesitar ser enseñado en cursos corporativos. Roberto, el guardia que se había posicionado intimidantemente cerca de Miguel, se acercó con los ojos bajos. Señor Silva, yo también me comporté mal. Me posicioné como si fuera una amenaza, cuando debería haber garantizado que fuera tratado con respeto. Roberto, dijo Miguel, poniendo la mano en el hombro del guardia, su trabajo es proteger este lugar, pero proteger no significa intimidar, significa hacer que todas las personas se sientan seguras aquí adentro, independiente de cuánto dinero tengan. Las lecciones que Miguel estaba compartiendo iban mucho más allá de atención bancaria. Eran lecciones sobre humanidad, sobre cómo tratar a las personas con dignidad independiente de su condición social. Cristina se acercó tímidamente. Señor Silva, ¿puedo decir que es la persona más elegante que he conocido? Miguel sonrió cariñosamente a la joven empleada. Elegancia, querida, está en la forma como tratamos a los otros. Fernando se dio cuenta de que ese momento se estaba volviendo transformador para todo su equipo. Señor Silva, nos dio una lección que vale más que cualquier capacitación corporativa. La vida nos da lecciones todos los días, respondió Miguel. Nos toca decidir si vamos a aprender o ignorar. Sofía se acercó nuevamente, esta vez con una determinación diferente en los ojos. Señor Silva, sé que no lo merezco, pero me gustaría una segunda oportunidad, no como gerente, sino como persona. Quiero aprender a ser mejor. Miguel la miró largamente antes de responder. Sofía, las segundas oportunidades son regalos preciosos, pero solo funcionan cuando vienen acompañadas de cambio real. ¿Cómo puedo probar que cambié? No necesita probar para mí, dijo Miguel suavemente. Necesita probar para usted misma y para todas las personas que entren a este banco de aquí en adelante. El doctor Marcos, que había observado toda la conversación, se acercó a Miguel con una expresión pensativa. Señor Silva, ¿puedo hacer una confesión? Trabajo salvando vidas en el hospital, pero hoy aprendí algo sobre humanidad que nunca había comprendido. ¿Qué aprendió, doctor? Que puedo curar el cuerpo de las personas, pero si no las trato con dignidad, estoy fallando como ser humano. Miguel asintió.
Doctor, su trabajo ya salva vidas. Si logra también salvar la dignidad de sus pacientes, será un héroe completo. Fernando observaba ese intercambio con creciente admiración. Estaba presenciando a un hombre que había transformado una situación humillante en una clase magistral sobre valores humanos. Señor Silva, dijo Fernando, transformó lo que podría haber sido nuestro peor día en nuestro día más importante. Miguel miró alrededor del vestíbulo, viendo rostros que habían cambiado completamente desde su llegada. Donde antes había juicio y desdén, ahora había reflexión y respeto. Fernando, ustedes no necesitaban de mí para aprender esto. Necesitaban apenas detenerse y pensar sobre cómo les gustaría ser tratados si estuvieran del otro lado. Sofía se acercó una última vez. Señor Silva, hay algo que necesito preguntar. ¿Cómo mantiene tanta serenidad aún siendo tratado injustamente? Miguel sonrió tristemente. Sofía, cuando conoces verdaderamente tu propio valor, las opiniones equivocadas de otros no logran disminuirlo. El vestíbulo estaba ahora tomado por una atmósfera completamente diferente. Era como si todos hubieran pasado por una transformación profunda, apenas observando cómo Miguel lidió con la adversidad. Ahora, dijo Miguel mirando a Fernando, ¿puedo finalmente resolver la cuestión que me trajo aquí? Claro, señor Silva, cualquier cosa que necesite. Quiero hacer una transferencia para una institución de caridad que ayuda a familias necesitadas. 5 millones de pesos. El número hizo que todos en el vestíbulo dejaran de respirar por un momento. 5 millones de pesos eran más de lo que la mayoría de esas personas ganaba en varios años. ¿Para cuál institución?, lo preguntó Fernando. Casa del Pan. Aquí en la ciudad alimentan a personas que no tienen condiciones de comprar comida. Y en ese momento todos entendieron quién realmente era Miguel Silva. No apenas un hombre rico, sino un hombre que usaba su riqueza para ayudar a quien más lo necesitaba. La transferencia fue procesada en silencio reverente. Fernando tecleaba los datos de la donación mientras todos en el vestíbulo observaban, aún procesando todo lo que había pasado. 5 millones de pesos para alimentar personas necesitadas era más que una donación generosa. Era una declaración de valores que definía quién era Miguel realmente. «Listo, señor Silva», dijo Fernando entregando el comprobante. La transferencia fue realizada con éxito. Miguel dobló el papel cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo de la camisa sencilla. Pero antes de que pudiera responder, Sofía se acercó con lágrimas corriendo por el rostro. «Señor Silva, necesito contar algo que va a explicar mucho sobre mi comportamiento hoy». Su voz temblaba de emoción genuina. «Crecí en una familia muy pobre. Mi madre lavaba ropa ajena. Mi padre era albañil. Durante toda mi infancia fui tratada con desprecio por culpa de mi ropa vieja y remendada». El vestíbulo quedó en silencio absoluto. Era la primera vez que Sofía revelaba su origen, y la vulnerabilidad en su voz tocó profundamente a todos los presentes. «Cuando conseguí este empleo y comencé a ganar bien, juré que nunca más sería vista como inferior. Compré ropa cara, carros lujosos, departamento en barrio elegante». Se detuvo, limpiándose las lágrimas. «Pero en el proceso me transformé exactamente en el tipo de persona que me humilló cuando niña». Miguel la miró con compasión profunda. «Sofía, su historia me toca mucho, pero ¿sabe cuál es la ironía? Trató de huir del dolor de ser juzgada por la apariencia, volviéndose alguien que juzga a otros por la apariencia». Las palabras alcanzaron a Sofía como una revelación devastadora. Se puso las manos en la cara, sollozando. «Dios mío, ¿en qué me convertí? Traicioné todo aquello que sufrí en la infancia». Cristina se acercó y puso la mano en el hombro de Sofía. «Gerente, todos cometemos errores. Lo importante es aprender». El doctor Marcos, que había observado toda la confesión, se acercó a Sofía.
¿Puedo compartir algo también? Vengo de familia rica, siempre tuve todo, pero hoy me doy cuenta de que nunca aprendí a ver el valor real de las personas. Ustedes dos me enseñaron cosas que la Facultad de Medicina nunca enseñó. Amanda, la empresaria inmobiliaria, tenía lágrimas en los ojos. Yo también necesito confesar algo. ¿Cuántas veces rechacé clientes que llegaban con ropa sencilla creyendo que no tenían dinero para comprar inmuebles caros? ¿Cuántas oportunidades perdí? ¿Cuántas personas lastimé? Miguel observaba ese momento de vulnerabilidad colectiva con emoción profunda. Vean cómo somos todos iguales, independiente de nuestro origen. Todos tenemos miedos, inseguridades. Todos ya lastimamos a alguien y ya fuimos lastimados. Patricia, la abogada, movió la cabeza reflexivamente. Señor Silva, trabajo defendiendo derechos humanos, pero admito que muchas veces juzgué a mis propios clientes por la apariencia. ¿Cómo puedo defender dignidad si yo misma no la practico? Roberto, el guardia, se acercó con los ojos bajos. Señor Silva, necesito contar algo que me avergüenza mucho. La semana pasada un señor mayor entró aquí pidiendo información sobre préstamos. Estaba mal vestido, olía a sudor. Lo acompañé hasta la puerta, sugiriendo que buscara otro banco. La confesión de Roberto trajo un silencio pesado. Miguel se acercó a él y puso la mano en su hombro. Roberto, ese señor puede haber sido alguien que trabajó toda la vida y estaba desesperado por ayuda. Salió de aquí sintiéndose como me sentí yo hoy. Eso es lo que me mata por dentro, respondió Roberto, la voz quebrada. ¿Cuántas personas ya salieron de aquí sintiéndose humilladas por mi culpa? Fernando, que había escuchado todas las confesiones, se acercó al grupo. Gente, hoy descubrimos algo importante sobre nosotros mismos y descubrir es el primer paso para cambiar. Miguel asintió. Fernando, está correcto, pero el cambio solo pasa cuando decidimos ser diferentes de verdad, no apenas cuando alguien está observando. Sofía se secó las lágrimas y miró directamente a Miguel. Señor Silva, ¿puedo hacer una promesa pública frente a todos? Claro. Prometo que a partir de hoy, cada persona que entre a este banco será tratada con el mismo respeto, independiente de cómo esté vestida. Y si fallo, autorizo a cualquiera aquí presente a recordarme esta promesa. El doctor Marcos se unió a la promesa. Yo también prometo que voy a tratar a mis pacientes con más dignidad. No importa si llegan por el IMSS o por seguro particular. Amanda levantó la mano. Prometo que voy a recibir a todos los clientes con respeto, sin juzgar si tienen dinero o no, basado en la apariencia. Patricia asintió. Prometo que voy a defender los derechos de mis clientes con más empatía, recordando que todos merecen dignidad. Roberto, con la voz firme, completó. Prometo que mi uniforme representará protección y acogida, no intimidación. Miguel estaba visiblemente emocionado con esas promesas públicas. Acaban de hacer algo extraordinario. Transformaron un momento de dolor en un pacto de cambio. Cristina, que había observado todo en silencio, se acercó. Señor Silva, ¿puedo hacer una pregunta personal? ¿Cómo logra perdonar tan fácilmente? Miguel sonrió tristemente. Cristina, perdonar no es olvidar, es elegir no dejar que el dolor nos transforme en personas amargadas. Cada vez que alguien me trata mal por culpa de mi apariencia, tengo dos opciones: dejar que eso me endurezca o usar eso para ser más compasivo con otros que pasan por lo mismo. Y siempre elige la compasión. No siempre fue así. Cuando era joven y comencé a enriquecerme, había momentos en que quería vengarme de quien me humillaba. Quería ostentar mi riqueza para probar que estaban equivocados sobre mí. Fernando se acercó curioso. ¿Qué cambió? Mi padre. Aun cuando ya estaba rico, él continuaba yendo a trabajar en la construcción.
Un día le pregunté por qué no dejaba de trabajar. Me dijo, hijo, el día que pare de convivir con personas sencillas, voy a olvidar de dónde vine. Y el día que olvide de dónde vine, me voy a volver igual a aquellos que nos despreciaban. El vestíbulo quedó en silencio profundo. La sabiduría del padre de Miguel resonaba como una lección ancestral sobre humildad y valores. Sofía se acercó nuevamente. Señor Silva, ¿su padre aún está vivo? Miguel negó con la cabeza tristemente. Falleció hace 2 años, pero en el funeral vinieron más de 200 personas. Obreros, albañiles, ayudantes, personas sencillas que él ayudó durante la vida. Ese día entendí que era más rico que yo en cosas que realmente importan. Las lágrimas volvieron a correr por el rostro de varias personas. La historia del padre de Miguel tocaba algo profundo sobre legados y valores verdaderos. Por eso continúo sencillo, continuó Miguel. Cada vez que me pongo ropa cara o compro algo para impresionar, siento que estoy traicionando su memoria. El doctor Marcos se aclaró la garganta emocionado. Señor Silva, puedo decir que su padre crió un hijo extraordinario y que estaría orgulloso del hombre en que se convirtió. Doctor, estaría orgulloso no por mis millones, sino por continuar tratando al portero de mi edificio con el mismo respeto que trato al presidente del banco. Fernando se acercó con una propuesta. Señor Silva, ¿qué tal si creamos un memorial en homenaje a su padre? Algo que recuerde a todos sobre valores verdaderos. Miguel negó gentilmente con la cabeza. Fernando, mi padre no necesita memorial físico. Necesita que vivamos los valores que enseñó. Cada vez que traten a una persona sencilla con dignidad, estarán honrando su memoria. Amanda se acercó con los ojos brillando. Señor Silva, ¿puedo sugerir algo? ¿Qué tal si hacemos este día oficial? Cada año, en la misma fecha, reunirnos para recordar las lecciones que aprendimos. ¿Qué tipo de reunión? Una reunión donde cada uno cuenta cómo aplicó estas lecciones durante el año, cómo trató a personas que parecían diferentes, cómo superó prejuicios. Miguel sonrió por primera vez desde que llegó al banco. Amanda, esa es una idea linda, pero recuerden, lo importante no es una reunión anual, es la práctica diaria. Patricia levantó la mano. Señor Silva, ¿puedo hacer una sugerencia práctica? ¿Qué tal si cada uno aquí elige un día de la semana para hacer algo gentil por una persona que normalmente sería ignorada? ¿Cómo? Conversar con el portero, agradecer a la señora de la limpieza, saludar al guardia. Pequeños gestos que muestran que vemos a las personas como seres humanos, no como funciones. Roberto se animó con la idea. Puedo comenzar hoy mismo. Hay una señora que limpia el edificio por la noche. Nunca conversé con ella, apenas la saludo. Cristina sonrió. Voy a almorzar en la fonda de la esquina y conversar de verdad con don Antonio, que siempre me atiende, pero que trato apenas como empleado. Sofía se unió al compromiso. Voy a visitar mi antiguo barrio y pedir disculpas a personas que traté mal cuando comencé a subir en la vida. Miguel estaba visiblemente emocionado con esos compromisos espontáneos. ¿Están entendiendo algo fundamental? Cambio real pasa en acciones pequeñas y constantes, no en grandes gestos ocasionales. Fernando miró alrededor del vestíbulo, viendo cómo la atmósfera había cambiado completamente. Señor Silva, ¿cómo podemos garantizar que esta transformación sea permanente? No apenas un momento de emoción. Fernando, transformación permanente pasa cuando cambiamos por nosotros mismos, no para impresionar a otros. Cuando tratamos bien a las personas porque creemos que es lo correcto, no porque alguien está observando. Miguel se dirigió hacia la salida, pero se detuvo y se volteó una última vez. Gente, ¿puedo dejar un pensamiento final?
Todos se acercaron ansiosos por escuchar. Hoy me dieron un regalo mucho mayor que cualquier cantidad que pueda tener en el banco. Me dieron la esperanza de que las personas pueden cambiar, pueden crecer, pueden volverse mejores. Eso vale más que todos mis millones. Caminó hacia la puerta y, uno por uno, todos lo acompañaron hasta la salida, como si se estuvieran despidiendo de alguien que había cambiado sus vidas para siempre. Semanas después de ese día transformador, el Banco Platinum Elite se había vuelto un lugar completamente diferente. La historia de Miguel Silva se había extendido no apenas entre los empleados, sino por toda la ciudad, creando ondas de cambio que nadie imaginaba posibles. Sofía estaba en su oficina cuando recibió una llamada que cambiaría su perspectiva sobre el impacto de sus acciones. Del otro lado de la línea, una voz femenina temblorosa se presentó como María Santos. «Gerente, mi nombre es María. Soy empleada de limpieza y trabajo en el edificio frente al banco. Necesito agradecer una cosa». Sofía frunció el ceño, no pudiendo imaginar qué tendría una empleada de limpieza para agradecer. «Dígame, doña María, ¿en qué puedo ayudarla? La semana pasada usted me saludó en la calle y preguntó cómo estaba. No sabe lo que eso significó para mí». La memoria volvió a Sofía. Después de la transformación vivida en el banco, había comenzado a saludar a personas que antes ignoraba completamente. María era una de las empleadas de limpieza que trabajaba en el edificio comercial frente al banco. «Doña María, fue apenas un saludo». «Fue apenas un saludo para usted», interrumpió María, la voz emocionada. «Para mí, fue la primera vez en años que alguien me vio como gente, no como invisible. Hacía tanto tiempo que nadie preguntaba cómo estaba, que hasta lloré después». Sofía sintió un nudo en la garganta. No tenía idea de que un gesto tan simple pudiera tener tanto impacto en la vida de otra persona. «Doña María, ¿puedo preguntarle una cosa? ¿Siempre se sintió invisible?» «Siempre, hija. Trabajo limpiando oficinas hace 15 años. En la mayoría de los lugares, las personas fingen que no existo. Pasan por mí como si fuera parte de los muebles. Su saludo me devolvió un poco de la dignidad que había olvidado que poseía». Cuando colgó el teléfono, Sofía se quedó en silencio por largos minutos, procesando el poder transformador de gestos simples. Pensó en Miguel Silva y en cómo había plantado una semilla que estaba germinando en lugares que ni imaginaba. El mismo día, Cristina vivía su propia revelación. Durante el almuerzo, en la fonda de la esquina, había comenzado a conversar de verdad con don Antonio, el dueño del establecimiento. Lo que descubrió la dejó profundamente conmovida. «Don Antonio, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Siempre quiso tener una fonda?» El hombre de cabello canoso sonrió tristemente mientras preparaba el taco de Cristina. «En realidad, niña, yo era profesor de matemáticas. Enseñé por 20 años». Cristina dejó de revisar el celular y lo miró con sorpresa genuina. «¿Profesor? ¿Y por qué cambió de profesión?» «La escuela donde trabajaba cerró, y a mi edad se hizo difícil conseguir otro empleo. Abrí esta fonda para sobrevivir, pero no voy a mentir, extraño el salón de clases». «¿Aún recuerda matemáticas?» «Recuerdo todo. A veces, cuando viene algún estudiante aquí, me muero por ayudar con las tareas. Pero ¿quién va a aceptar consejos de matemáticas de un vendedor de tacos?» Cristina sintió el corazón apretarse. Durante meses había tratado a don Antonio apenas como alguien que preparaba su comida, sin nunca imaginar la riqueza de conocimiento y experiencia que cargaba. «Don Antonio, ¿puedo traer a mi prima aquí mañana? Está con dificultad en matemáticas en la universidad». Los ojos de don Antonio se iluminaron de una forma que Cristina nunca había visto.
¿En serio, niña? ¿Me dejaría ayudarla? No apenas la dejaría, le pagaría por las clases. No puede desperdiciar todo ese conocimiento apenas preparando tacos. Esa tarde, Cristina salió de la fonda con una perspectiva completamente nueva sobre las personas a su alrededor. ¿Cuántos talentos estaban escondidos en profesiones que la sociedad consideraba simples? ¿Cuántas historias extraordinarias pasaban desapercibidas porque las personas eran juzgadas apenas por la función que ejercían? El doctor Marcos estaba viviendo su propia jornada de descubrimiento en el hospital. Inspirado por las lecciones de Miguel Silva, había comenzado a conversar más profundamente con sus pacientes, especialmente aquellos que llegaban por el sistema público de salud. Fue así que conoció la historia de Doña Rosa, una señora de 70 años que venía a hacer seguimiento cardíaco. Durante una consulta de rutina, el doctor Marcos decidió ir más allá de las preguntas médicas estándar. Doña Rosa, cuénteme un poco sobre su vida. ¿Qué hacía antes de jubilarse? Ay, doctor, ¿tiene tiempo para eso? Tengo, sí. Estoy aprendiendo que conocer a mis pacientes como personas me hace un médico mejor. Doña Rosa sonrió tímidamente. Era costurera, doctor. Trabajé 40 años cosiendo ropa para una fábrica, pero mi sueño era ser diseñadora. ¿Y por qué no siguió ese sueño? En mi época, niña pobre no se volvía diseñadora, doctor. Se volvía costurera y agradecía por tener trabajo. El doctor Marcos se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. ¿Pero aún dibuja? ¿Aún crea? Los ojos de Doña Rosa se iluminaron. Dibujo sí, doctor. Tengo un cuaderno lleno de modelos que creé. Mi nieta siempre dice que son lindos, pero ¿quién va a tomar en serio los dibujos de una viejita? Doña Rosa, ¿puedo ver esos dibujos en la próxima consulta? ¿Está seguro? ¿No va a estar perdiendo tiempo? Tengo absoluta certeza, y no sería pérdida de tiempo, sería un privilegio. Cuando Doña Rosa salió del consultorio, el doctor Marcos se quedó reflexionando sobre cuántos talentos extraordinarios había ignorado durante años de carrera, enfocándose apenas en los aspectos médicos y olvidando la riqueza humana de cada paciente. Roberto estaba teniendo su propia experiencia transformadora, siguiendo el consejo de Miguel Silva sobre hacer que las personas se sintieran acogidas. Había comenzado a saludar calurosamente a cada persona que entraba al banco. Fue así que conoció a Evandro, un joven que venía siempre a acompañar a la abuela en las consultas bancarias. Roberto había notado que el muchacho siempre se quedaba callado en el rincón, revisando el celular, y decidió platicar. ¿Qué tal, joven? ¿Siempre viene con la abuelita aquí? Evandro levantó los ojos, sorprendido de que alguien le estuviera hablando. Vengo sí, señor. Ella no entiende mucho estas cosas del banco, entonces la ayudo. Qué bueno de tu parte. ¿Estudiante? Soy sí. Hago universidad de programación en la noche. Durante el día trabajo en un taller mecánico para pagar los estudios. Roberto quedó impresionado. Órale, ¿programación y mecánica? ¿Entiendes tanto de computadora como de carro? Entiendo, sí, señor. Mi sueño es crear aplicaciones que ayuden a talleres pequeños a organizarse mejor. Conozco las dificultades porque trabajo en uno. ¿Y por qué no lo haces ahora? Evandro rió tristemente. Necesito una computadora mejor, necesito tiempo y, principalmente, necesito que alguien crea en la idea. Roberto se quedó pensativo. Conocía varios empresarios que frecuentaban el banco y que podrían interesarse por una idea así. Evandro, ¿podrías explicar esa idea a alguien que entiende de negocios? Claro, señor, pero ¿quién iba a querer escuchar a un mecánico hablar de tecnología? Puedes ser mecánico, pero también eres programador, y más importante, eres inteligente y tienes buenas ideas. Eso es lo que importa. Esa semana,
Roberto presentó a Evandro con Fernando, quien quedó impresionado con la propuesta del joven y decidió apoyar el proyecto. Lo que comenzó como una conversación casual entre un guardia y un visitante, se transformó en una oportunidad real de negocio. Amanda estaba viviendo cambios profundos en su empresa inmobiliaria. Inspirada por la transformación en el banco, había implementado una nueva política. Todo cliente sería tratado con el mismo respeto, independiente de apariencia o primer contacto. Fue así que descubrió la historia de Joaquín, un hombre que llegó a su oficina con ropa de trabajo, sucio de pintura, interesado en comprar un departamento. Antes de la experiencia con Miguel Silva, Amanda habría juzgado que no tenía condiciones financieras. Ahora lo atendió con respeto total y descubrió que Joaquín era propietario de una empresa de pintura de edificios muy exitosa. «Doña Amanda, ¿puedo hacer una confesión?», dijo Joaquín después de cerrar el negocio. «Visité varias inmobiliarias antes de venir aquí. En todas fui tratado como si estuviera perdiendo el tiempo de los vendedores. Siento mucho eso, señor Joaquín. Usted fue la primera persona que me ofreció café, que preguntó sobre mi familia, que me trató como ser humano. Por eso cerré negocio con usted, aun teniendo propuestas mejores en otros lugares». Amanda se dio cuenta de que la lección de Miguel Silva se había transformado en ventaja competitiva. Tratar a las personas con dignidad no era apenas correcto moralmente, también era inteligente en los negocios. Patricia estaba aplicando las mismas lecciones en su abogacía. Había comenzado a escuchar más profundamente a sus clientes, tratando de entender no apenas los aspectos legales de sus casos, sino las historias humanas detrás de ellos. Fue así que la historia de doña Carmen la tocó profundamente. Carmen era una empleada doméstica que demandaba a su expatrón por derechos laborales no pagados. «Doctora, ¿puedo preguntarle por qué está dedicando tanto tiempo a mi caso?», preguntó Carmen después de una reunión particularmente detallada. «Doña Carmen, todos los casos merecen dedicación total. Pero doctora, otros abogados me dijeron que mi caso no valía la pena porque la cantidad era pequeña». Patricia sintió enojo hacia los colegas que habían despreciado a Carmen. «Doña Carmen, cantidad pequeña o grande, injusticia es injusticia. Y más importante, usted merece tener sus derechos respetados, independiente del valor involucrado». Carmen comenzó a llorar. «Doctora, trabajé 15 años para esa familia. Cuidé a sus hijos como si fueran míos. Cuando pedí mis derechos, me trataron como ladrona. Y por eso mismo vamos a luchar, porque lo que está en juego no es apenas dinero, es su dignidad». El caso de Carmen se volvió un marco en la carrera de Patricia, recordándole constantemente que la ley sirve para proteger personas, no apenas patrimonios. Todas estas historias llegaron a oídos de Miguel Silva a través de una red inesperada de conexiones. Fernando había compartido algunas de ellas durante un almuerzo y Miguel quedó profundamente emocionado al saber del impacto duradero de ese día en el banco. «Fernando, ¿me estás diciendo que esa experiencia en el banco creó una onda de cambios que está afectando a personas que ni estaban ahí?» «Exactamente, Miguel. Cada persona que fue tocada por su lección está aplicándolo en sus vidas y tocando a otras personas. Es como ondas en un lago». Miguel se quedó en silencio por un largo momento, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. «¿Sabes cuál es la parte más increíble de todo esto, Fernando?» «¿Cuál? Es que fui al banco apenas para hacer una transferencia bancaria. No tenía intención de enseñar nada a nadie. Las lecciones surgieron de la necesidad de mantener mi dignidad frente a la humillación. Y eso hace todo aún más poderoso».
respondió Fernando, porque mostró que ser íntegro frente a la adversidad puede transformar no apenas nuestra propia experiencia, sino la vida de personas que ni conocemos. Miguel sonrió pensando en el padre y en la sabiduría simple que había recibido en la infancia. Mi padre siempre decía que no sabemos cuándo nuestras acciones van a impactar a alguien. Por eso debemos siempre actuar como si alguien estuviera aprendiendo con nosotros. Su padre era un hombre sabio. Era, y creo que estaría orgulloso de saber que una simple ida al banco se transformó en tantas historias de bondad y conexión humana. Semanas después, Miguel recibió una carta que lo emocionó profundamente. Era de María Santos, la empleada de limpieza que había llamado a Sofía. Señor Miguel, supe de su historia en el banco y quería agradecer. Usted no me conoce, pero cambió mi vida. Por causa de lo que enseñó a la gerente Sofía, ella comenzó a saludarme en la calle. Eso me hizo recordar que soy gente, que merezco respeto. Gracias por existir. Miguel dobló la carta cuidadosamente, con lágrimas en los ojos. Había aprendido algo fundamental. Pequeños actos de valor y dignidad pueden crear ondas de transformación que alcanzan lugares y personas que jamás imaginaríamos. Y en ese momento supo que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en la capacidad de sus acciones para inspirar a otras personas a ser mejores versiones de sí mismas. Meses después, Miguel recibió una llamada telefónica que lo sorprendió completamente. Era de Evandro, el joven programador que Roberto había presentado a Fernando. Señor Miguel, mi aplicación para talleres mecánicos acaba de ser lanzada oficialmente. Ya tenemos 50 empresas usando el sistema. Miguel sonrió al teléfono. Felicidades, Evandro. ¿Pero por qué me está llamando? Ni nos conocemos personalmente. Señor, Roberto me contó su historia. Cómo un simple día en el banco cambió la vida de tanta gente. Quería que supiera que su lección llegó hasta mí también. ¿Cómo? Si Roberto no hubiera aprendido con usted a ver personas más allá de la apariencia, nunca habría conversado conmigo, nunca me habría presentado a Fernando. Mi sueño nunca se habría vuelto realidad. Miguel quedó emocionado. Evandro, su éxito es fruto de su talento y dedicación. Sí, señor. Pero la oportunidad vino porque alguien decidió verme como persona, no apenas como un joven callado en el rincón del banco. Y eso pasó porque usted plantó esa semilla. Después de colgar, Miguel reflexionó sobre la compleja red de conexiones humanas que su experiencia había creado. Una humillación en el banco se había transformado en oportunidades de negocio, reconciliaciones familiares, descubrimientos de talentos y principalmente en una comunidad de personas más conscientes sobre dignidad humana. Ese mismo día, Miguel tomó una decisión especial. Llamó a Fernando y propuso crear un fondo de apoyo a pequeños emprendedores que fueran juzgados por la apariencia, pero tuvieran ideas brillantes. Fernando, ¿cuántos Evandros existen por ahí siendo ignorados porque no se visten como ejecutivos? ¿Cuántos talentos desperdiciamos porque juzgamos el libro por la portada? Miguel, esa es una idea revolucionaria. Un fondo basado en potencial humano, no en presentación. Exacto, y quiero que sea administrado por personas que aprendieron las mismas lecciones que nosotros. Sofía, Roberto, Cristina, personas que saben mirar más allá de la superficie. El Fondo Miguel Silva Oportunidades fue lanzado discretamente, sin alarde publicitario. En su primer año, apoyó decenas de proyectos liderados por personas que habían sido subestimadas por la sociedad. Entre los contemplados estaban Doña Rosa, que finalmente abrió su atelier de costura a los 72 años, y don Antonio, que creó un curso popular de matemáticas para jóvenes necesitados.
La historia de Miguel había probado algo fundamental. Cuando tratamos a las personas con dignidad, no estamos apenas siendo gentiles. Estamos creando oportunidades para que talentos ocultos florezcan y transformen el mundo a nuestro alrededor. Y así, el hombre que entró en Guaraches a un banco para hacer una transferencia acabó transfiriendo algo mucho más valioso: la certeza de que toda persona carga dentro de sí un potencial extraordinario, esperando apenas ser reconocido y respetado.